Hola gente, Anime de X al habla. Y esta vez traigo un nuevo video donde vamos a desmentir 3 videos que me pasó un amigo. Sí, otra vez Adán vuelve a ser el protagonista. Y sinceramente, ya es hasta sorprendente que todavía haya gente defendiendo que era un héroe o que tenía la razón. Pero bueno, precisamente por eso estamos hoy aquí. En este video voy a analizar y desmontar los argumentos de 3 usuarios en específico, viendo qué dicen, en qué fallan y por qué muchas de esas ideas no se sostienen cuando las miras con un poco de lógica. Primero empezaré con un usuario que, siendo honesto, no conocía hasta ahora, Sergiox. Después pasaré a alguien que sí me sonaba, pero únicamente por contenido de Boku no Hero, Gantic. Y por último, vamos con un viejo conocido del canal. Sí, el famosísimo defensor número 1 de Adán. Y al mismo tiempo, el tipo que parece que hizo un máster en decir cosas sin analizarlas demasiado. Sí, estoy hablando de Negro Oscuro y sus cosas. Así que prepárense, porque ese último tramo no va a ser precisamente suave, ni justo, ni necesario que lo sea. Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Después de este video no planeo subir contenido de esta serie por un tiempo. Pero ojo, eso no significa que la vaya a abandonar ni mucho menos. Todo lo contrario. Es una de mis caricaturas para adultos favoritas, y en el futuro voy a seguir trayendo más vídeos sobre ella. Simplemente quiero tomarme un descanso, variar el contenido del canal y centrarme en otras caricaturas, anime y algunos proyectos que tengo en mente. De hecho, para adelantar un poco, cuando salga la tercera temporada, planeo hacer un remake del mi video Adán realmente tenía la razón, y también un análisis de personaje a Lilith, entre otros muchos análisis que planeo hacer, así que espero que disfruten lo que se viene en el canal. Y ahora sí, volviendo al tema. Voy a comenzar con Sergiox, principalmente porque, siendo justos, es el mejor de los 3. Y no es broma. De hecho, su video me gustó. Tiene varios puntos discutibles, sí, pero al menos plantea ideas con las que se puede debatir de forma seria. Después iré con el video del Gantic, que, siendo completamente honesto, es bastante flojo. Pero tampoco voy a ser injusto. Salió en una época donde estaba de moda sobrevalorar a Adán hasta niveles absurdos. Aún así, eso no quita que sus argumentos sean bastante débiles. Y finalmente, llegamos al plato fuerte. El video más especial, por decirlo de forma amable. Sí, el del Negro Oscuro y sus cosas. Y si ya conoces su contenido, sabes perfectamente lo que viene. Conclusiones sacadas de la nada, análisis superficiales y una confianza impresionante para alguien que claramente no entendió al personaje. Y si no lo conoces, créeme, no te estás perdiendo absolutamente nada. Pero bueno, ya sin más rodeos, vamos a empezar. Con la salida del quinto y sexto capítulo de la segunda temporada de Hazbin Hotel, hubo una pregunta que estuvo flotando en la comunidad. ¿Adán tenía razón? ¿Eran los exterminios un mal necesario? Dividiendo en 2 bandos a la comunidad. Por un lado, tenemos a la parte que cree que los exterminios, más que ser la forma de evitar un levantamiento que no iba a ocurrir, fueron estos quienes lo provocaron. Por otro lado, tenemos a la parte que cree que los exterminios eran un mal necesario para evitar que un levantamiento ocurriera tarde o temprano. Sin embargo, en la segunda temporada nos han dado pequeñas pistas lo suficientemente sólidas como para poder armar una línea de tiempo lo suficientemente bien estructurada como para poder explicar por qué los exterminios estaban, de hecho, bien justificados. Pero no significa que esta fuera una buena solución. En este video te voy a explicar detalladamente el motivo real detrás de los exterminios y todo lo que sabemos de estos. Así que, soy Sergio y bienvenido a mi video. Desde la primera temporada de Hazbin Hotel ya tenemos información sobre los exterminios. Estos fueron iniciados por el cielo bajo la sugerencia de Adán como una solución a una posible rebelión por parte de los pecadores, impulsada por Lilith y su deseo de empoderar a los demonios por medio de sus canciones e influencia. Hasta ese entonces, la problemática de una rebelión por parte de los pecadores era solo una mera preocupación. Un miedo basado en el cómo Lilith estaba poco a poco empoderando a los pecadores en el infierno, siendo esta alabada y respetada incluso por encima de Lucifer, quien es el rey soberano del infierno, ni más ni menos. Hasta ese momento se vieron los exterminios como un ejercicio sin motivo sólido para actuar más allá de un miedo a que ocurriera esta rebelión, y el único impulso que tenían era la muerte de una de las exorcistas a manos de Carmilla Carmine.
siendo esta la única evidencia sólida, entre comillas, para demostrar que los pecadores efectivamente no solo estaban buscando levantarse contra el cielo, sino que ahora sabían que podían matar a un ángel, haciendo que los exterminios se adelantaran a 6 meses para eliminar a todos los pecadores que existieran en el infierno. Un exterminio que probablemente iba a durar muchísimo más tiempo hasta eliminar a todos y cada uno. Un plan muy ambicioso y extremo que en su momento se pensó que era impulsado por la sed de venganza y dejar un claro mensaje de qué ocurriría si se atrevían a levantar la mano en contra de los ángeles. Si matan a uno de nosotros, nosotros mataremos a cientos más. Sin embargo, este plan de emergencia de Adán tiene un motivo real, y aunque su personaje no lo deja ver debido a su actitud, era la forma, aunque impulsiva, de acabar con una enorme preocupación de raíz que se había creado con la muerte de esta exterminadora. Desde la vista del cielo, los demonios sabían el punto débil de un ángel, algo que incluso ellos desconocían. Un punto muy importante y peligroso, y la prioridad no era dejar un simple mensaje de lo que pasa si atacas a un ángel. Era una medida desesperada de borrar esa información del infierno, eliminando a la mayor cantidad de pecadores posible para que esta información se perdiera. Es justo por esta razón que también se manejó con extremo secreto la muerte de este ángel. Nunca se mencionó los motivos detrás de este adelanto, nunca se mencionó la muerte de este Como ángel. pudieron ver, a diferencia de otros usuarios, Sergiox al menos intenta disimular el problema, pero sigue siendo bastante evidente. Vamos a empezar por lo básico. Primero, ya lo he dicho múltiples veces, pero parece que hay que repetirlo. Durante la canción Edit Forever, se deja clarísimo que Adán disfruta matar. No es algo que haga con pesar, no es un deber que le incomode, lo disfruta. Y esto no es un detalle menor, porque destruye por completo la narrativa de lo hace por necesidad. Una persona que actúa por necesidad intenta justificar, minimizar o incluso evitar lo que hace. Adán hace lo contrario, exagera, presume y se recrea en ello. Segundo, la supuesta preocupación no era de Adán, era de Será. Si analizas la actitud de Adán a lo largo de la serie, es bastante claro que no le importa el equilibrio, no le importa el cielo, no le importa la situación en sí. Lo único que hace es aprovechar el miedo de Será para impulsar los exterminios y, de paso, divertirse. No está reaccionando a una crisis, está explotando una. Y esto se nota incluso en su comportamiento. No plantea soluciones, no cuestiona el plan, no muestra dudas, simplemente acelera todo. Ahora, otro punto que ya mencioné en videos anteriores. Decir que Adán hacía esto por preocupación por el cielo o por la muerte del ángel exterminador no tiene sentido. De hecho, lo que hace es lo contrario. Usa esa situación como excusa para adelantar el exterminio. Si realmente fuera una reacción defensiva, lo lógico sería evaluar la amenaza, entender qué pasó y actuar en consecuencia. Pero Adán no hace nada de eso. No investiga, no previene, no protege. Ataca. No es una reacción lógica, es oportunismo puro. Y acá viene lo más importante. Con lo que tú mismo dijiste, Sergiox, acabas de admitir algo sin darte cuenta. El exterminio no tiene justificación. Porque tu argumento hace que pase de ser un plan desesperado para proteger al cielo a convertirse en un acto de tiranía. Pasa de, lo hacemos para proteger a los nuestros a, lo hacemos para que vean lo que pasa si se atreven a enfrentarnos. Ese cambio es brutal y destruye completamente cualquier intento de defensa. Y hay algo más que empeora esto. Si el objetivo fuera realmente proteger al cielo, entonces tendría que haber criterios claros, límites o al menos una intención de control. Pero no los hay. El exterminio es indiscriminado, no distingue entre amenazas reales y simples pecadores, no busca resolver el problema, solo imponer miedo. Eso no es defensa, eso es dominio. En serio, Sergiox. Esto no solo deja peor a Adán, hace que haga peor a cualquiera que intente justificar los exterminios. Porque ya no estás defendiendo una medida extrema en una crisis. Estás defendiendo un castigo ejemplar, una demostración de poder. Y lo peor es que había formas menos desastrosas de intentar defenderlo. Por ejemplo, decir que Será, tras la muerte del exterminador, empezó a temer que los pecadores estuvieran alcanzando e incluso superando a los ángeles, o que quiso adelantar el exterminio para evitar una posible rebelión. Incluso podrías argumentar que no buscaban eliminar a todos, sino mantener cierto control poblacional, o que era una medida preventiva mal ejecutada, pero con una lógica interna. Que sí, ojo. Cualquiera de estas opciones sigue dejando bastante mal al cielo. Pero al menos tiene coherencia.
Lo que planteas tú no. Lo tuyo lo hace ver 10 veces peor. Porque convierte todo en una amenaza directa, casi propagandística. Y no voy a exagerar con comparaciones absurdas. Pero sí voy a decir algo claro. Ese tipo de lógica suena más a justificar abuso de poder que a analizar un conflicto. Y eso es lo que realmente molesta de este punto. No es solo que esté mal argumentado. Es que intenta disfrazar de necesidad algo que claramente es dominio basado en el miedo. En fin, y eso que solo vamos por los primeros 3 minutos. Siendo justos, el video no es tan malo como otros que he analizado. Pero Sergiox, sinceramente, este inicio te juega mucho más en contra de lo que crees. Dejarían de tenerles miedo y comenzarían a responder. Después de todo, como dice el dicho, si puede sangrar, puede morir. Algo que eventualmente terminó pasando en la segunda temporada, en la cual también nos brindan 2 puntos importantísimos que añaden aún más contexto a los exterminios y le dan una base sólida de la razón del por qué estos existen. En el 4º capítulo, Katie Killjoy menciona un punto importante. Los exterminios llevan ocurriendo desde hace 7 años. En el primer capítulo, Lucifer nos recuerda que Lilith lleva desaparecida 8 años. Es decir, que los exterminios ocurrieron después de que Lilith desapareció, no antes. Y el motivo de por qué de la nada esto comenzó a ocurrir y el por qué esta coincidencia de fechas, entre comillas, nos lo dijo el propio Vox en el 6º capítulo. Hace poco más de 7 años, Lilith tuvo un sueño. Reunió con sus canciones a los pecadores del infierno para atacar al cielo y poder liberarnos. Pero antes de que la guerra empezara, ella desapareció. Ya con esta información tenemos la pieza faltante del rompecabezas. Ese miedo que impulsaba al cielo a actuar de esa forma no era una simple especulación, era un acto real. Lilith estaba preparando una guerra contra el cielo antes de ser extraída. Es justo con esta información del final que ahora todo cobra sentido. Esa es la razón del por qué Lilith está en el cielo. Ella no abandonó a su pueblo de forma egoísta. Ella fue extraída, probablemente haciendo un trato con Adán. Un trato en donde ella sería encerrada en una jaula en el cielo, alejada del infierno e incapaz de comunicarse con ellos para evitar que siga orquestando el golpe desde el cielo. Y los exterminios existen para mantener a los pecadores temerosos de ellos e incapaces de levantarse. No una simple sospecha, sino porque estos mismos pecadores estaban junto a Lilith planeando un levantamiento. Ahora te preguntarás, ¿por qué extraer a Lilith sin ningún tipo de información o razón al respecto fue buena idea? Sencillo. Por la misma razón que Vox no para de repetir la palabra silenciar constantemente. Dijo que Lucifer intentaría silenciarlo, dijo que los serafines intentarían silenciarlo. La respuesta es obvia. Se volvería un mártir. Si mataban a Lilith o dejaban claro que ella fue alejada de los pecadores por obra del cielo, estos tendrían muchas más razones para atacar. Después de todo, su líder fue silenciado, dejando bien en claro que el cielo era todo lo que los demonios decían. En cambio, si hacían creer que Lilith los abandonó, esto apagaría la llama al ver que su líder no fue silenciado ni eliminado por el cielo, simplemente los dejó a su suerte, quebrando la confianza que su pueblo tiene en atacar y simplemente recluyéndose, ya que, como dice el dicho, para matar a una serpiente debes cortar la cabeza. Teniendo todo este contexto, podemos decir que, de cierta forma, Adán tenía razón al orquestar los exterminios cada año. Era una medida permanente para mantener a los pecadores a raya, evitando que los superen en número. Ocultar el secreto de la muerte de un ángel era para evitar que ellos dejaran de tener miedo a los ángeles y promovieran un levantamiento. ¿En serio, Sergiox? Entiendo que quieras tomar en cuenta las palabras de Vox cuando muestra esas imágenes de los exterminadores supuestamente torturando pecadores. Y sí, también entiendo que te apoyes en el hecho de que Lute y ningún otro ángel lo niegan directamente. Pero aún así, es bastante cuestionable tomar a Vox como una fuente confiable. Recordemos de quién estamos hablando, un manipulador, un narcisista, un egocéntrico, y, sobre todo, alguien que no tiene absolutamente ningún problema en mentir o distorsionar la realidad si eso le sirve para conseguir lo que quiere. Muchos dirán, entonces, ¿por qué Seraph tendría miedo a una rebelión? Respuesta corta, no lo sabemos. Pero asumir que Vox dice la verdad solo porque encaja con esa idea no es un argumento sólido.
Es, básicamente, elegir creerle al peor testigo posible solo porque su versión te conviene. Y acá está la diferencia clave que parece que ignoraste. Cuando se habla de los exterminadores, Vox al menos muestra pruebas, imágenes, registros, evidencia visual. Y eso, además, coincide perfectamente con la personalidad sádica y violenta de Adán, Lute, y los propios exterminadores. Es decir, hay coherencia narrativa y de personajes. Pero en el otro punto, no. Ahí no hay pruebas, evidencia, ni respaldo dentro de la serie. Lo único que tienes es la palabra de Vox. Y eso, sinceramente, no vale nada como base argumental. Y hay un detalle aún más importante. Incluso esas pruebas visuales que muestra Vox no son garantía absoluta de verdad. Pueden estar sacadas de contexto, editadas o directamente manipuladas. Porque ese es exactamente el tipo de personaje que es. Entonces el problema es doble. Por un lado, confías en una fuente poco fiable. Por otro, no verificas lo que esa fuente está mostrando. Para que se entienda mejor, es como si acusáramos a Lucifer Morningstar de robarle dulces a Millie. Y el único testigo fuera Adán. O decir que Vaigia mató a un pecador. Y que la única que la acusa es Lute. ¿Te das cuenta del problema? Estás construyendo toda tu postura sobre el testimonio de personajes que son claramente parciales, tienen intereses propios, y no son confiables. Y hay algo aún peor que estás pasando por alto. Vox tenía una agenda. No estaba informando. Estaba intentando provocar un levantamiento. De hecho, buscaba usar la admiración de los pecadores por Lilith como combustible para una rebelión. En otras palabras, necesitaba manipular la narrativa para generar una reacción emocional. Y eso cambia completamente cómo deben interpretarse sus palabras. Porque ya no estás viendo a alguien describiendo hechos. Estás viendo a alguien construyendo un discurso para influir en masas. Así que te pregunto directamente, ¿de verdad te parece buena idea usar como argumento principal la versión de alguien que estaba intentando encender una revolución? Y para rematar, con el contexto de la segunda temporada, ese argumento pierde todavía más fuerza. Porque cualquier intento de levantamiento ocurre después de los exterminios. O sea, no lo justifica. Es consecuencia de ellos. Y esto añade otro problema a tu postura, estás confundiendo causa y efecto. No es que los exterminios existan por miedo a una rebelión, es que la rebelión empieza a tener sentido precisamente por los exterminios. El resto del video, siendo honesto, no tiene mucho más que desmontar. Son los mismos argumentos que se vienen repitiendo desde antes, solo que reciclados con otro enfoque tras la segunda temporada. Conclusión sobre este primer video, Sergio X no es un mal creador, eso hay que decirlo. Pero su video falla en algo fundamental, carece de pruebas realmente sólidas. Su argumento principal se sostiene en la palabra de Vox, sin evidencia real que la respalde. Cuando en otros puntos al menos había coherencia con las acciones y la personalidad de personajes como Dan y Lute. Pero acá no. Acá lo que estás usando como base no pasa de ser el discurso de un manipulador egocéntrico con claros intereses. Y construir un análisis entero sobre eso simplemente no se sostiene. Antes de comenzar a desmentir el video del Gantic, quiero dejar dos cosas bastante claras. Primero, este video fue hecho únicamente con la información disponible de la primera temporada, así que, nuevamente, lo voy a decir para evitar malentendidos, no voy a ser tan duro con él como con otros casos. Pero ojo, eso no significa que le vaya a dejar pasar todo. Porque, y hay que decirlo como es, incluso para el contexto de la primera temporada, hay varios puntos en su video que son bastante absurdos. No estamos hablando de errores que surgieron por falta de información futura, sino de interpretaciones que ya desde ese momento eran débiles, mal planteadas o directamente sin sentido. Y ahí es donde está el problema. Porque una cosa es equivocarte por no tener todo el panorama. Y otra muy distinta es construir argumentos sin una base sólida, incluso con lo poco que ya se sabía. Así que sí, no voy a ser tan duro. Pero tampoco voy a actuar como si sus errores no existieran. Se van a señalar, se van a explicar. Y se va a dejar claro por qué no funcionan. Además, hay otro detalle importante con este video. Se nota bastante que intenta seguir una idea que en su momento era muy popular, la de justificar a Adán a toda costa, pero sin detenerse realmente a analizar si los argumentos que usa tienen coherencia o no. Y eso termina afectando mucho la calidad del análisis. Porque no se trata solo de tener una postura, sino de poder sostenerla. Y en este caso, eso es precisamente lo que falla.
Ahora sí, con todo esto aclarado, vamos a comenzar a desmentir su video. Videos que esperaba subir, Hazbin Hotel no estaba en la lista. Digo, y están los fans de Chumatsu no Valkyrie esperando un nuevo video y del otro lado los de Chainsaw Man. Pero hey, si tienen a Gloria Trevi cantando este tipo de canciones, veo tu sed de venganza aquí y tu dolor, pero no lo lograrás si no es por amor, por no puedes evitarlo. Broma, en verdad no es ella, solo suenan parecido. Pero saben, sería gracioso que la escogieran justo a ella para Carmilla, un demonio que trafica armas, porque Hazbin Hotel va de pecadores que deben redimirse. Y bueno, Gloria Trevi también traficaba, pero algo peor. Hey, yo la gente de Blaganti, ¿cómo están? Espero que muy bien. Verán, tras verme esta serie me gustó bastante, y debo admitir dos cosas: las mejores canciones las tiene Adam, y si bien el personaje de Adam se me hizo castrante en un principio, luego de ver cómo la gente lo machacaba a golpes, tratándolo como un villano, me puse a pensar un poco más, y en verdad no creo que sea tan malo como se le está planteando. Honestamente no creo que Adam sea un villano. El concepto adecuado a mi parecer en este caso sería antagonista, una persona cuyas ideas y acciones van en contra a los ideales y objetivos del protagonista, en este caso Charlie, pero que no necesariamente sean malas. Creo que hay diferentes motivos por los que no se podría condenar a Dan por lo que ha hecho y lo que ha dicho dentro de la serie. Uno de ellos es, por ejemplo, que nunca ha existido un alma que se ha redimido desde la existencia de la creación. Charlie en un principio tampoco era consciente si su hotel podría o no funcionar. De hecho, su padre no quería apoyarla, y tanto en el cielo como en el infierno la idea era que solamente existía una vida, y dependiendo de cómo vivas, ibas a un lugar o al otro. No es que Adam fuese un necio y no escuchara, sino que por más que escuchara, no existía ningún caso. Por lo tanto, a ojos de todos era una mentira, sin contar además que Charlie le venía a proponer eso justamente cuando Dan había perdido un soldado en su ejército, algo que en ese momento era imposible de imaginarse. Por lo tanto, todos los astros se juntaron para llevarle la contra. Como se puede ver en los primeros 2 minutos, Gantic comete errores bastante evidentes. Para empezar, confunde conceptos básicos que ya eran claros desde la primera temporada. No estamos hablando de detalles ambiguos o abiertos a interpretación, sino de cosas que la serie deja bastante explícitas. Y eso ya marca un problema desde el inicio. Además, afirma que Adam recibía muchas críticas injustificadas en ese momento, lo cual no tiene mucho sentido. Eso suena más a una exageración, o directamente a una forma de victimizar al personaje, que a un análisis real. Porque si la gente lo catalogaba como villano, era por algo. Y esto no es una opinión al aire, es algo que se puede respaldar fácilmente con lo que muestra la propia serie. Manipuló a Badge, intentó matar a Charlie. Durante su canción deja claro que disfruta la matanza. El material relacionado con Lilith sugiere una actitud controladora, e intenta destruir un proyecto que buscaba algo positivo, simplemente porque no encaja con su visión. Y si además tomamos en cuenta la versión en inglés de su canción, el discurso es aún más claro. Habla de castigo divino, juicio, superioridad moral, todo eso encaja más con la mentalidad de un fanático que con la de alguien que actúa por necesidad. Entonces no es raro que muchos lo vean como villano. De hecho, sería raro no hacerlo. Por eso, cuando Gantic intenta suavizar esa imagen, el problema no es solo que esté equivocado, es que ignora o minimiza elementos clave del personaje. Y eso debilita completamente su argumento. Con todo esto, quedan dos posibilidades bastante claras. O vio la serie de forma muy superficial, centrándose más en lo visual o en la música que en la narrativa, o sí la vio completa, pero decidió ignorar lo que no encajaba con su postura. Y en ambos casos, el resultado es el mismo, un análisis incompleto. Ahora, sobre el tema del ángel exterminador eliminado. En la misma escena donde se menciona, la reacción de Adam es bastante reveladora. No se muestra triste, no se muestra enojado, no hay indignación ni preocupación real. Lo único que hace es bromear, comer y hablar de sí mismo constantemente. Es decir, la escena no transmite pérdida, transmite indiferencia. Usar ese momento como argumento a favor de Adam es, sinceramente, contraproducente. Porque lo único que demuestra es que se trata de un personaje completamente insensible, al que no le importa nada más que él mismo. Y esto refuerza aún más la idea de que no actúa por deber, ni por protección, sino por ego y disfrute. Además, hay otro detalle importante. Si realmente ese evento hubiera sido tan relevante para él, la narrativa lo habría reflejado con algún cambio en su actitud, pero no lo hay. No hay evolución, no hay conflicto interno, no hay consecuencia emocional. Y eso, en términos de escritura, es clave para entender la intención del personaje.
Con todo esto dicho, queda bastante claro que el planteamiento de Gantit falla desde la base. No solo por lo que afirma, sino por lo que decide ignorar. Así que ahora sí, podemos continuar con el resto del video de Gantit. Y como comentario aparte, esto ya es completamente personal. La canción de Adam no me parece la mejor de la primera temporada. Sí, es buena, sin duda, pero en mi opinión, temas como los Ser, Baby y Reates Dad están un nivel por encima. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Es un adelanto de lo que voy a tratar en este video, porque genuinamente no creo que Adam sea alguien malo. Si vemos todo lo que ha hecho en la serie, a comparación de otros muchos personajes, nos daremos cuenta que efectivamente es un ángel. Pero mucha gente toma a Dan como si fuese lo peor y lo más nefasto de la serie, un villano sin corazón y sin alma. El tipo simplemente estaba haciendo su trabajo, lo cual para ojos de todos y para ojos del propio Lucifer era lo que estaba bien. El pecado más grande que ha cometido Dan en la serie es actuar como un idiota, algo que todos los personajes de Hazbin Hotel han hecho. Para el siguiente punto hablemos del concepto del bien y mal en Hazbin Hotel. Al inicio de la obra se nos explica dos cosas: que Lucifer quería darle a la humanidad nueva tecnología y conocimiento fuera de sus capacidades. Esto cuadra con el hecho de que el tipo invente cosas en su mansión, pero eso lo veían peligroso los otros ángeles, pues traería cosas negativas. Lo que no entiendo es por qué para Lilith no hizo falta nada más que hablar con ella, pero con Eva tuvo que darle el fruto prohibido. Pero bueno, el conocimiento trajo maldad y como castigo fueron exiliados ambos. Y saben, al chile que bueno, porque era más divertido poder hablar con animales en el Edén. Pero lo importante es que como castigo Lucifer debería hacerse cargo de lo que creó, teniendo que administrar a todas las almas pecadoras que creó. Y Lucifer en un principio quiso crear orden, por eso podemos ver que en el infierno existe una policía, o por lo menos eso se muestra en Helluva Boss, que comparten universos. Además existen tiendas, suburbios y demás, aunque en realidad sospecho de si en verdad Lucifer hizo todo eso o fue Lilith, pues según Charlie, ella elevó las almas de los condenados y los hizo tener fuerza para poder avanzar. Esto se complementa con la actitud del propio Lucifer, quien considera a los pecadores irredimibles, que no se organizan, que ven caos y destrucción. El propio Lucifer es consciente de que el infierno está hecho para gente mala. Esta gente es violenta y psicópata, están sedientos por causar el mayor dolor y destrucción posible. Créeme, son un caso perdido. Entonces yo no entiendo por qué tanta gente odia a Dan, si hasta el patrón sabía que ese lugar era un botadero. Entiendo que a muchos les parezca malo a Dan porque bueno, iba a exterminar a las almas, pero por la actitud que tiene Lucifer y la manera en que rechazó a los... Bueno, acá ya no puedo ser tan amable con Gantit. Primero que nada, Lucifer tiene depresión. No es algo que haya que deducir ni teorizar, la propia serie lo deja bastante claro. El personaje lo expresa, lo muestra en su actitud, en su apatía y en su forma de hablar. Así que usar sus comentarios pesimistas como si fueran una verdad absoluta o una especie de prueba objetiva, es un argumento bastante flojo. Porque no estás analizando lo que dice. Estás ignorando desde qué estado mental lo dice. Y eso cambia completamente la interpretación. Ahora, el otro punto directamente ya es más grave. Decir que todos los personajes piensan que Adam solo hacía su trabajo es, sencillamente, falso. Si vemos la serie, Emily lo considera monstruoso. Será se avergüenza tanto de los exterminios que decide ocultarlos. Los propios ángeles muestran incomodidad e incluso horror cuando se revela lo que está pasando. Charlie rechaza abiertamente las acciones de Adam. Y Lucifer tampoco lo aprueba. De hecho, su postura es bastante clara si analizas su comportamiento. No es que esté de acuerdo, es que está resignado. Cuando le dice a su hija que no la van a escuchar, no está defendiendo a Dan. Está admitiendo que el sistema es así y que no cree que pueda cambiarse. Eso no es apoyo, es derrota. Así que no, Gantit. No todos lo ven como alguien que solo hace su trabajo. Eso simplemente no pasa en la serie. De hecho, si lo piensas bien, los únicos que no ven nada malo en lo que hace Adam son Lute y los propios exterminadores. Es decir, su círculo cercano y un grupo que literalmente participa en las masacres. No es precisamente el mejor respaldo moral. Y esto ni siquiera debería contarse como argumento serio. Porque estás ignorando deliberadamente el contexto para que tu punto funcione. Ahora, vamos con el clásico argumento de solo hacía su trabajo. Este es, probablemente, uno de los argumentos más flojos que existen para defender a un villano. Porque si seguimos esa lógica, entonces, los subordinados del Imperio en Star Wars no hicieron nada malo, porque era su trabajo. Los soldados de Freezer exterminando planetas tampoco, porque era su trabajo. El equipo Rocket robando Pokémon no serían villanos, porque es su trabajo. Los 10 mandamientos en Nanatsu no Tensei tampoco, porque obedecen órdenes. ¿Te das cuenta del problema?
Ese argumento elimina cualquier responsabilidad individual. Y en cuanto haces eso, cualquier atrocidad puede justificarse. Además, en el caso de Adán, el argumento se cae aún más rápido. Porque no solo cumple su trabajo, lo disfruta. Y eso cambia todo. No es un obligado, no es un ejecutor sin opción, es alguien que participa activamente y con entusiasmo. Y eso lo convierte directamente en responsable. Ahora, sobre Lilith. Acá ya se nota bastante que no se prestó atención a la serie. El propio material que se muestra indica que Lilith ya estaba harta, o al menos incómoda, con Adán mucho antes de que Lucifer apareciera. Después, Dios crea a Eva, una figura mucho más sumisa y obediente. Y además, en ningún momento se explica claramente qué pasó con la manzana, solo se muestran imágenes. Todo lo demás es especulación del fandom. Y usar especulación como base para un argumento serio no funciona. También hay que tener en cuenta algo importante sobre Lucifer. Es un personaje ingenuo, torpe en lo social y con varios problemas a la hora de expresarse. Esto se ve constantemente, incluso en momentos importantes, como cuando intenta decir algo amenazante y termina diciendo otra cosa completamente distinta. Entonces, pensar que alguien así manipuló toda la situación de forma calculada, es bastante poco probable. Lo más lógico sería que, o Eva fuera extremadamente ingenua, o que también estuviera cansada de Adán. Pero ambas opciones siguen siendo especulación. Y como tal, no sirven como argumento sólido. Ahora, sobre el punto de que todos los personajes actúan como imbéciles. No. Eso es una simplificación bastante pobre. Charlie y Emilia actúan con empatía y amabilidad la mayor parte del tiempo. Charlie solo pierde la compostura cuando realmente se ve superada emocionalmente. Sarah intenta mantener una imagen de orden y educación, aunque tenga muchos defectos. Alastor, con todo lo cuestionable que es, mantiene una actitud controlada y hasta elegante en su forma de interactuar. Sir Pentious es bastante amable, aunque tenga una tendencia a ser conflictivo. Y Baughie, pese a sus problemas de ira, también intenta comportarse de forma correcta. El punto es, las groserías, el caos y el tono exagerado forman parte del estilo de comedia de la serie. No son una base válida para analizar la moral de los personajes. Usar eso como argumento es como intentar justificar todas las acciones de Rick Sánchez en Rick and Morty solo porque la serie es humorística. No funciona así. El tono no invalida las acciones. Así que no. Ninguno de esos puntos sirve realmente para defender a Dan. Y en este caso, Gartig no solo se equivoca, sino que construye su postura sobre ideas que no se sostienen cuando las analizas un poco. Pecadores, está claro que no estaban particularmente en contra de lo que Adam hacía y las exterminaciones. Por cierto, vi que a algunos les molestó ese momento donde van a tasajearse a un niño y por dejarlo ir se desquitan con Buggy. Y sí, se pasaron de lanza, pero ese niño es un caníbal, y ya vimos a un niño caníbal en Hello Boss y muy cariñoso no era. Y muy posiblemente el propio Lucifer creía que eso era el buen camino. Y antes de continuar voy a comentar algo, seguramente algunos me van a decir de que esa es la idea de la serie y lo comprendí a la perfección. La idea es demostrar que los demonios pueden redimirse, pero no todos. Por ejemplo, Valenciano es un claro ejemplo de lo que está mal y lo que tanto Lucifer como Adán tenían en mente. Pero siguiendo esa misma lógica, no puedes culpar a Adán de hacer lo que hacía, porque para todos eso era lo normal en su universo. Y una vez más, Adán no sería un villano como mucha gente lo plasma, sería en todo caso un antagonista, y al final de cuentas estaba simplemente haciendo su trabajo, y en todo caso sería una víctima más de la ignorancia. El segundo punto es que Adán era un egoísta solitario. Si bien la representación de Adán en esta obra es la de un idiota narcisista, algo que no se le puede adjudicar es que fuera egoísta y no velara por sus compañeros. Adán era líder del ejército de ángeles exterminadores, por la manera en que los ángeles son cercanos a él mientras canta y la comunicación que tenían como en las formaciones antes del asedio, se nos muestra que existía un afecto por ambas partes. Los ángeles exterminadores congeniaban bastante bien en personalidad con Adán, y se muestra que los respetaban. Luego hay otro pequeño diálogo durante su pelea con Lucifer, donde este le echa en cara que desperdició su tiempo en el cielo, si eso es todo lo que puede ofrecer, seguramente dejándose estar, o sea, vagando. Me gusta la idea de que Adán convivió con sus diferentes ángeles, primero por cómo tenía a Lute presente todo el tiempo, y segundo porque pese a pasar bastante tiempo, aún recordaba el nombre de Buggy, no su pronunciación, pero sí el nombre. Pero lo más importante es el adelanto del exterminio, desde un enfoque militar. El hecho de que Adán, desde su puesto como comandante, haya levantado las alertas y decidiera erradicar a los demonios por la muerte de uno de sus soldados, demuestra que efectivamente los aprecia. Alguno puede decir que es una simple excusa para divertirse asesinando, y si bien lo manifiesta en su canción ¡Vuelvo en 6 meses más! ¡Y eso no lo discuto!
me parece más una actitud de ser el tipo fuerte, porque de ser solamente por placer, tal y como habría propuesto Lute, habrían bajado en ese instante para exterminar a todos. Deberíamos bajar allí ahora y destruirlos. No. Pero no fue así. Adán se tomó el tiempo para planificar todo. Aquello iba más allá de una simple descarga de furia. Era una venganza por uno de sus soldados. Incluso hay memes de Jin o Yang donde ponen a Adán como si fuera el negro absoluto, un malo, un villano, y a Lucifer como si fuese el más bueno de la serie. Una vez más, no es así y lo estoy demostrando en ese video. Adán honestamente no ha hecho nada malo. Y el tercer punto y más importante, cuando se da el juicio vemos de que efectivamente Ángel se redimió al rebelarse contra su dueño. Sin embargo, no ascendió al cielo. Si observas esto, junto a todo el lore que hay detrás de que nadie ha subido nunca al cielo desde el infierno, demuestra hasta ese momento que Adán verdaderamente estaba en lo cierto. Voy a ignorar gran parte de lo que dijiste en esta sección por dos razones bastante simples. Primero, porque muchos de esos puntos ya los respondí antes. Y segundo, porque todavía tengo que terminar de desmentir tu video y no pienso gastar todo el tiempo en repetir lo mismo sobre argumentos que ya estaban mal desde el inicio. Pero aún así, hay cosas que sí o sí hay que señalar. Primero, el hecho de que un villano sea querido o admirado por sus subordinados no lo convierte en alguien bueno. Ese argumento es extremadamente débil. Ejemplos sobran. En Dragon Ball, por ejemplo, está Hibu, que básicamente idolatra a Freezer como si fuera un dios. Y eso no hace que Freezer sea menos tirano ni menos genocida. Lo único que demuestra es lealtad, no moralidad. Así que usar el argumento de que los ángeles exterminadores admiran a Adán es, en el mejor de los casos, mediocre. No aporta nada real al análisis del personaje. Segundo, no puedes usar el canon en un video que se supone es un análisis. Y menos aún si lo presentas como si fuera un hecho. Porque una cosa es interpretar, y otra muy distinta es inventar relaciones o intenciones que la serie nunca muestra. Y en este caso, no hay evidencia real de que Adán tenga un vínculo emocional genuino con los exterminadores. De hecho, su personalidad apunta a lo contrario, es egoísta, es simple, y constantemente se pone a sí mismo por encima de los demás. Entonces, asumir que tiene apego emocional hacia sus subordinados no solo no está respaldado, sino que contradice lo que se muestra. Y esto nos lleva al siguiente punto clave. Si Adán realmente sintiera cariño por sus exterminadores, ¿por qué nunca mostró preocupación por ellos? Durante la pelea contra el hotel, los exterminadores estaban siendo derrotados de forma bastante clara. ¿Y cuál fue la reacción de Adán? No mostró preocupación, no intentó protegerlos, no cambió de estrategia para evitar bajas. Lo único que hizo fue molestarse porque estaban usando sus propias armas en su contra. Eso no es preocupación, eso es orgullo herido. Y ese detalle es clave porque revela cuáles son realmente sus prioridades. No le importan sus subordinados, le importa su ego. Además, en ningún momento de la serie se muestra una relación de cariño o cercanía real entre Adán y los exterminadores. Lo máximo que vemos es una relación más cercana con Luke, y aún así, incluso eso puede interpretarse más como afinidad o compatibilidad que como un vínculo emocional profundo. Pero fuera de eso, nada. No hay escenas, no hay diálogos, no hay indicios. Y construir un argumento entero sobre algo que nunca se muestra, no es análisis, es inventar. Ahora, sobre tu intento de justificar sus acciones con el tema de la estrategia. Decir que Adán no hacía más porque tenía limitaciones impuestas por Será no lo deja mejor. De hecho, lo empeora. Porque incluso dentro de esas limitaciones, lo único que demuestra es una mentalidad completamente destructiva. Su única estrategia es atacar de frente. No hay planificación real, no hay táctica. No hay intención de minimizar daños o controlar la situación. Es violencia directa y sin filtro. Y eso refuerza aún más la idea de que no actúa por deber, sino porque es lo único que le interesa hacer. Así que no, Gartic, no has demostrado que Adán no hizo nada malo. Lo único que has demostrado es que, o no prestaste atención a la serie, o decidiste ignorar todo lo que no encajaba con tu postura. Porque cuando analizas el personaje con lo que realmente se muestra, la conclusión es bastante clara. Y ya vamos por más de la mitad del video, y sinceramente, se empieza a entender por qué muchos lo consideran un análisis bastante flojo. Cuando ahora sé que estamos llevando miseria a miles de personas inocentes. Sin embargo, luego Emily se molesta porque dice que matan a los pecadores que justamente están allí porque han cometido pecados, y hay gente como Valentino que efectivamente demuestra el punto de que hay que matarlos.
Comencemos un poco entendiendo al personaje de Adán. Lo único que sabemos de su inicio es lo que nos cuenta la propia Charlie, y es que perdió a Lilith porque él quería tomar el control. Y acá habría que enfocarnos porque se han hecho muchas piruetas mentales, plasmando a Adán como lo peor tan solo por esa oración donde vemos que levanta la mano y ya está. Más adelante en este video les explicaré, pero básicamente observemos cómo Adán trata a sus tropas. Es cierto que se insultan como prácticamente todos los personajes de Hazbin Hotel, todos, pero se veía que estas le tenían bastante aprecio, y Lute, por ejemplo, lo quería tanto que sacrificó su mano para ir a su lado. Por lo tanto, no creo que haya sido tan malo como la gente se lo está inventando. Lo que sí es cierto es que Adán perdió a Lilith y se la llevó Lucifer, y por la manera en que Lucifer habla y a este le duele, se puede intuir que en verdad la quería. Pero no termina la cosa, sino que también perdió a Eva por las palabras que le dedica a Lucifer, y ese gesto deja muy poco a la imaginación. Y aquí digo por qué mucha gente se está haciendo piruetas mentales, porque lo que cuenta Charlie es una cosa y lo que manifiesta Lucifer es otra. En la historia de Charlie, Lucifer queda muy bien, y este muy bondadosamente le dio la manzana, pero luego va y hace este tipo de gestos. Por lo mismo, la manera en la que cuentan cómo fue Adán en la historia y cómo es en verdad, podría haber una diferencia. El punto es que el tipo perdió a 2 de sus mujeres por culpa de Lucifer, pero no solo eso, si seguimos el canon de la historia, todo lo que sucedió después es verdad, o sea, fueron expulsados del paraíso y Adán tuvo a sus hijos y todo lo demás, y luego tras su muerte sería ascendido al cielo. El tipo vivía muy tranquilo en el Edén, le quitaron una esposa, luego a la otra esposa le engatusaron para que se comiera el fruto prohibido y así lo sacaron ellos. Tuvieron hijos en el exilio y en algún punto Eva también lo dejó, y lo de los hijos es canon. ¡Yo empecé la vida en la Tierra! ¡Toda la humanidad vino de estos malditos huevos! Y la única mujer que le fue fiel y estuvo a su lado es Lute. La tipa literalmente se quitó un brazo para ir a luchar contra él, y se cubrían bastante bien las espaldas. Cuando Charlie iba a meterse para ayudar a Buggy contra Lute, se metía a Dan para evitarlo, y lo mismo hizo Lute, evitando que Buggy vaya a ayudar a Charlie en su pelea contra Dan. El tipo en verdad sufrió mucho y lo perdió todo por Lucifer, pero la gente plasma a Lucifer como una buena persona y a Dan como malo. El demonio le quitó a sus 2 esposas, lo condenó a vivir exiliado hasta su muerte. En pocas palabras, Lucifer no es buena persona. Adán es un idiota, sí, pero no algo particularmente condenable. Entiendo el concepto de la serie y me ha gustado bastante, su música es de lo mejor. Una vez más, no me estoy quejando del enfoque de la serie, me parece interesante el concepto de que los pecadores puedan redimirse y vayan al cielo, y ese sea el eje central de la serie. Sin embargo, creo que la comunidad se lo ha tomado tan literal que están condenando a Adán de cosas que hasta el propio Lucifer creía que estaban bien, y además que el tipo objetivamente no ha hecho nada malo, de hecho sufrió bastante, lo que me llevaría a un último punto. Mucha gente ha comentado de que Y acá llegamos a otro de los argumentos más gastados de todos. Como son pecadores, está bien lo que les hacen. No. Ese no es un argumento válido. Porque si seguimos esa lógica, entonces Adán también debería morir. ¿Por qué? Porque disfruta la matanza. Intentó matar a alguien que no le había hecho nada. Manipuló y traicionó a Baughil, dejándola a su suerte. Entonces, ¿cómo funciona exactamente esa lógica? El castigo aplica solo para unos, pero no para otros. Ahí ya hay una contradicción bastante clara. Además, en tu propio video se nota cómo intentas justificar acciones que, incluso dentro del contexto de la serie, no tienen justificación real. Y no voy a repetir todo eso porque ya lo expliqué en varios videos anteriores. Pero sí voy a dejar algo claro. Decir que todos los pecadores son iguales, o que todos han cometido cosas comparables a personajes como Valentino Vox, es ignorar completamente la lógica básica. No todos los pecados tienen el mismo peso, no todos los personajes han hecho lo mismo, y la serie lo deja bastante claro con la variedad de casos que presenta. Reducir todos son pecadores, entonces lo merecen no es análisis. Es simplificación extrema. Ahora, sobre tu argumento final, usar las burlas de Lucifer durante la pelea como si fueran una prueba sólida tampoco funciona. Para empezar, el libro que muestra la historia no es de Charlie, es de Lilith. Eso significa que la narrativa está contada desde su perspectiva. En otras palabras, la imagen positiva de Lucifer viene de Lilith, y la imagen negativa de Adán también. Así que decir que la actitud de Lucifer contradice lo mostrado en el libro no tiene sentido, porque no estás comparando 2 fuentes distintas. Estás ignorando de dónde viene la información. Además, que Adán se enoje no significa que ame a Lilith. Eso es una interpretación bastante forzada. Recordemos cómo es el personaje: arrogante, egocéntrico, con un ego enorme. Entonces, su reacción encaja mucho más con orgullo herido que con dolor emocional. Y eso se refuerza con otro detalle importante: si realmente amara a Eva, ¿por qué prácticamente no la menciona? No hay apego, no hay recuerdo, no hay peso emocional.
Eso deja bastante claro qué tipo de persona es. Y nuevamente, esto no es opinión. Es coherencia con cómo está escrito el personaje. Así que no, su reacción no es prueba de amor. Es prueba de ego. El último minuto del video, siendo honesto, no vale la pena analizarlo en profundidad. Repite exactamente los mismos argumentos, sin añadir nada nuevo, y termina con saludos. Así que no hay mucho más que sacar de ahí. Conclusión final sobre el video de Gantip. Es un video hecho con información limitada de la primera temporada. Pero incluso con ese contexto, está mal planteado. Victimiza demasiado a Dan, ignora eventos importantes de la serie, pasa por alto la caracterización de los personajes, y descarta cualquier elemento que contradiga su postura. En resumen, no es solo que esté incompleto, es que está sesgado. Y como resultado, termina siendo un ejemplo bastante claro de una etapa del fandom donde muchos intentaban forzar la idea de que Adam no era un villano. Intentaban convertirlo en un simple antagonista, o en el menos malo, ignorando todo lo que dijera lo contrario. Y eso, más que análisis, es acomodar la narrativa a conveniencia. Pero bueno, con todo esto dicho, ahora sí, vamos a pasar al video de Negro Oscuro y sus cosas. Así podemos cerrar este tema. Y, sinceramente, yo también poder descansar. Antes de empezar con lo mejor del video, quiero darles las gracias por los 2000 suscriptores. Gracias a ustedes este canal ha logrado lo que ha considerado imposible. Ahora sí, comencemos con lo que realmente importa de este video. En este video hablaremos de uno de los personajes que ha hecho un debate por si realmente es un villano o un simple antagonista, siendo este video donde, bajo mi punto de vista y mi opinión, daremos respuesta a la pregunta de, ¿realmente Adam era un villano? También quiero aclarar dos cosas. La primera es que este video será como la mente del villano del mundo de Soul, donde diremos sus puntos de villanos y maquiavélicos, y tampoco olviden que este video es solo para divertirse, así que empecemos con el video. Su primer punto de villano, lo obtiene al hacer un genocidio a gran escala al infierno, solo porque se aburría y para divertirse. Su segundo punto de villano, lo obtiene al maltratar a una de sus exorcistas, ya que en uno de los capítulos de la segunda temporada, se ve a Lute golpeando a una que no estaba bien posicionada, si bien Adam no fue directamente el causante, sí dejó que Lute se pasara un poco. Su tercer punto de villano, lo tiene al expulsar a Bungie, si bien nuevamente fue Lute quien descubrió a Bungie dejando libre a un pecador, Adam llegó después, y lo único que hizo fue irse junto con Lute, sin recoger a Bungie, siendo esto un castigo excesivo por parte de Adam, al abandonar a Bungie, sin la necesidad de darle un juicio. Adam acumula un cuarto punto de villano, al querer chantajear a Bungie, con decirle a Charlie que ella era un ángel si no lo ayudaba a él a que la redención fracase, siendo esta una buena razón para ganarse un punto de villano. Su último punto de villano, sería que él intentó matar a Charlie, ya que después del juicio del capítulo 6, Adam le dice a Charlie y a Bungie que iría a destruir el hotel, y que iría a por ellas también, cosa que él hizo, donde primero mató a Sir Pentious, y trató de estrangular a Charlie, y diciendo abiertamente que ya le tocaba morir, teniendo este otro punto más, para ser considerado un punto de villano. Con esto, ya hemos terminado su conteo de puntos de villano, y si bien hay otras acciones que podrían contar como puntos de villanos y puntos maquiavélicos, no los conté por un tema que veremos más adelante, así que comencemos con sus puntos maquiavélicos, las cuales son las acciones que justifican el fin con los medios.
Ya habíamos dicho que su primer punto de villano fue hacer un genocidio a gran escala al infierno, siendo esta una idea algo extrema, si hablamos en el sentido de resolver un problema, hablando de cómo es la sobrepoblación del infierno, pero aquí te tengo un dato que no sabías, y es que en el capítulo 7 de la segunda temporada, se nos dice que el personaje de Lilith, hace 7 años intentó hacer una rebelión en contra del cielo, controlando a los pecadores con su canto para así conquistar el cielo, siendo esta la razón por la cual Adán hizo un genocidio a gran escala hacia el infierno, ya que él los propuso para evitar que Lilith, o alguien con su misma mentalidad atacara al cielo, para que así esas personas... Vaya, copiándole el estilo de otros análisis. Bueno, ya fuera de broma, vamos con ese primer punto maquiavélico. Y tengo que repetir lo mismo otra vez. Usar las palabras de Vox como prueba de que Lilith estaba planeando un levantamiento no es un argumento sólido. ¿Por qué? Porque, a diferencia del caso donde mostraba a los exterminadores torturando pecadores, donde al menos presentó imágenes y algo que se podía considerar evidencia, acá no muestra absolutamente nada. Ni pruebas, ni indicios claros, ni respaldo dentro de la serie. Solo su palabra. Y ya dejamos claro antes lo poco confiable que es Vox como fuente. Ahora, sobre eso de que Lilith estaba controlando a los pecadores. ¿En qué momento se dice eso? En ningún momento. Lo único que se menciona es que Lilith empoderaba a los pecadores. Y eso es completamente ambiguo. Puede interpretarse de dos formas. En un sentido literal, haciéndolos más fuertes, o en un sentido metafórico, dándoles motivación, esperanza o identidad, pero elegir una de esas interpretaciones y convertirla en un hecho absoluto. Es especulación pura. Y no puedes construir un argumento serio sobre especulación. Además, hay un punto que directamente contradice toda esa idea. Decir que los exterminios se hacían para evitar una rebelión no tiene sentido. Porque fue precisamente el exterminio lo que generó las condiciones para una posible rebelión. Antes de eso, la serie deja bastante claro que a la mayoría de los pecadores no les interesaba enfrentarse al cielo. Vivían en su caos habitual, sin una dirección real. ¿Y qué cambia eso? El exterminio, el miedo, la frustración, el hartazgo. Y eso es exactamente lo que Vox utiliza para intentar convencerlos de rebelarse. En otras palabras, la rebelión no es la causa, es la consecuencia. Y eso destruye por completo ese supuesto punto maquiavélico. Porque no solo no evitó una revuelta, la provocó. Y hay otro detalle clave que termina de desmontar esta idea. A Adán no le importa realmente el cielo. Y esto no es interpretación, es coherencia con su comportamiento. Charlie le propone una solución pacífica, le da una alternativa donde no hay necesidad de matar, incluso intenta apelar a algo más que la violencia. ¿Y cuál es la respuesta de Adán? La rechaza, sin considerarla, sin evaluarla, sin mostrar el más mínimo interés. Si su objetivo fuera proteger el cielo, al menos habría considerado una opción que evitara conflictos mayores. Pero no lo hace, porque no le interesa proteger nada, le interesa ejercer poder. Y eso también se refleja en su canción, en su actitud y en cada una de sus decisiones. No actúa como alguien que busca estabilidad, actúa como alguien que disfruta imponer su voluntad. Así que con todo esto dicho, ese supuesto punto maquiavélico no se sostiene. Porque sus acciones no benefician al cielo, no previenen un conflicto, y de hecho, terminan generando uno mucho mayor. En resumen, no estamos viendo una estrategia inteligente, estamos viendo una cadena de decisiones impulsivas que, lejos de resolver algo, empeoran todo el escenario. No se salieran con la suya. Para su segundo punto maquiavélico, tenemos que situarnos en el contexto en el que se desarrolla esa escena de maltrato, ya que con contexto esa escena técnicamente no es maltrato, ya que tenemos que recordar que las exorcistas son un ejército, y esa escena de maltrato, no es maltrato, sino adiestramiento, ya que como dije las exorcistas son un ejército, y en el ejército, como ya todos deberían saber, ahí te adiestran y te entrenan de las maneras más duras posibles, debido a que te preparan para que no te traumes, por las cosas horribles y grotescas que verás en los campos de guerra, y las exorcistas no van al infierno a vacacionar, sino a matar a la escoria que habita, y sería una ventaja para el infierno, sin una exorcista demuestra un rango de debilidad, y gracias a la confirmación de que esta exorcista blanca, solo fue despedida del ejército, confirma de una vez que solo era adiestramiento militar.
Su tercer punto maquiavélico, lo obtiene al rechazar la idea de Charlie. Si bien mucha gente la considera un punto de villano, yo personalmente no lo creo así, debido a que la redención es algo muy importante cuando se trata del ser humano, y dar redención a gente cruel, es algo muy importante y serio a la vez, y ese alguien que quiera redimir pecadores, debe ser justo y alguien que se tome en serio la redención, pero si ese alguien viene a una reunión a hablar de algo muy importante con dibujitos, y te canta una canción, ya parecerá que realmente no se toma en serio la redención, además que para ese momento, en más de 10.000 años, ningún alma en el infierno se había redimido, y no había pruebas que un alma no podía cambiar, y fue en la segunda temporada donde se nos confirma que realmente Charlie no se tomaba en serio la redención, y sacó su... Si vemos el flashback de Vaughn, hay algo que queda bastante claro. Lo que ocurrió ahí no fue simplemente que despidieron a su amiga. Y eso se nota por varios detalles. Para empezar, el grito que se escucha de fondo no es precisamente normal. No es una reacción leve, ni algo que encaje con una simple expulsión o castigo típico dentro de un ejército. Es un grito de dolor. Y eso cambia completamente el contexto. Ahora, sobre el argumento de que las trataban mal porque era un ejército. No. Eso no explica lo que se muestra. Porque una cosa es disciplina militar. Y otra muy distinta es generar una reacción de miedo tan intensa como la que muestran Vaughn y su amiga. Ese nivel de terror no aparece porque sí. No es incomodidad, no es tensión, es miedo real. Y eso implica que lo que ocurrió fue mucho más grave de lo que se intenta minimizar. Y si alguien quiere decir que esto es especulación, resulta curioso. Porque en el siguiente punto maquiavélico, negro oscuro también se apoya en pura especulación, pero ahí sí parece válido. Entonces, o aplicamos el mismo criterio para todo, o ninguno. Ahora, ¿esto convierte automáticamente la situación en un punto maquiavélico? La respuesta honesta es, no del todo. Porque falta información. Pero incluso con lo poco que se muestra, hay algo que sí se puede afirmar, no deja bien parado a Dan. De hecho, su comportamiento sugiere lo contrario. Porque si asumimos que los exterminadores en algún punto fueron individuos normales, antes de mostrar esos rasgos psicóticos y violentos, entonces algo tuvo que empujarlos a ese estado. Y ese algo no parece precisamente positivo. Además, si la amiga de Vaughn solo hubiera sido despedida, ¿por qué ese recuerdo es tan traumático para ella? ¿Por qué la reacción emocional es tan intensa? Y más importante aún, ¿por qué Adán aparece con esa actitud y esa sonrisa? Ese tipo de detalles no son casuales. Sugieren que ocurrió algo más. Algo peor. Pero como no hay suficiente información, este punto no puede confirmarse como maquiavélico al 100%. Aún así, con lo que hay, se inclina mucho más hacia un punto negativo que a uno positivo. Ahora, pasando al segundo punto, quitando el hecho de que vuelve a mostrar su rechazo hacia Charlie, hay algo más serio. Vuelve a mentir. Porque en ningún momento la serie dice que ningún pecador pueda redimirse. Lo que dice es que nadie lo ha intentado. Y eso es completamente diferente. Una cosa es imposibilidad, otra muy distinta es falta de intento. Y confundir esas dos ideas cambia completamente el argumento. Así que no, ese punto no sirve para defender a Dan. Además, hablar de madurez en este contexto tampoco tiene mucho sentido. Porque el propio Adán, en su primera aparición, se comporta de forma completamente opuesta a lo que se consideraría alguien maduro. Está comiendo sin preocuparse por nada, hace comentarios fuera de lugar, presume de cosas irrelevantes, y no se toma en serio la reunión. Entonces, ¿de qué madurez estamos hablando? Incluso si Charlie hubiera presentado su idea de la forma más académica posible, con datos, argumentos y todo perfectamente estructurado, el resultado habría sido el mismo. Adán no la rechaza por cómo lo presenta. La rechaza porque no le interesa. Porque no cree en la redención. Y más importante aún, porque no quiere dejar de hacer lo que hace. Y eso se refuerza directamente con su canción. Ahora, sobre el argumento de que a Charlie no le importa realmente la redención, eso también se cae muy rápido. El hecho de que tenga motivaciones personales, como buscar la aprobación de su madre, no significa que no le importe ayudar a los demás. Solo significa que tiene más de una motivación. Y eso no la hace egoísta. La hace más compleja, más humana. Y ese tipo de matices son importantes en un análisis. Ignorarlos solo simplifica el personaje. Finalmente, sobre el tercer punto maquiavélico. Este es, probablemente, el peor del video. Porque no solo es débil, es directamente incorrecto. Adán no actúa así porque no cree en el proyecto.
Actúa así porque no quiere que funcione. Y eso es muy distinto. Porque una cosa es escepticismo y otra es rechazo activo. Y en este caso, lo que vemos es rechazo. Además, incluso si asumiéramos, por un momento, que Charlie tuviera motivaciones egoístas, eso no justificaría las acciones de Adán. Para nada. Porque una cosa no invalida a la otra. Y ese es otro error grave en el argumento, intentar justificar a un personaje atacando a otro, cuando las acciones del primero siguen siendo cuestionables por sí mismas. En resumen, este punto maquiavélico no solo falla, sino que se sostiene en ideas mal interpretadas, datos incorrectos y una narrativa forzada para que encaje. Y así, en lugar de fortalecer la defensa de Adán, termina debilitándola aún más. Otro punto maquiavélico, por un punto de que también es considerado un punto de villano, y es disfrutar el exterminio, y es que hay que recordar que el exterminio es su trabajo, y si bien le divierte matar pecadores, al menos solo se desquitaba con las personas crueles y horribles, y donde nadie es inocente, y si bien hay excepciones, estas no hacen a la regla. Además, a veces es bueno romper un poco la rutina diaria a la que estamos acostumbrados, y también a pesar que Adán solo mataba a pecadores normales, cuando este debería haber ido por los overlords, también hay que recordar que los supremos obtienen su poder de estas mismas almas. Mientras más pierden almas, menos poder tendrán, así que con todo esto dicho, Adán se gana otro punto maquiavélico. Y para su último punto maquiavélico, lo obtiene al adelantar el próximo exterminio, y si bien se podría decir que esto es otro punto de villano, nuevamente no lo es, ya que Adán adelantó el exterminio, para vengar a una de sus exorcistas, básicamente convirtiendo el segundo exterminio, en un mensaje para el infierno en lo que pasa cuando desafías al cielo, o te metes con uno de ellos. Si bien el lugar donde iban a dar el mensaje no era el indicado, no cabe duda que razón para dar ese mensaje tenía algo de razón, para adelantar el exterminio, y vengar a una de sus exorcistas. Antes de dar el veredicto final, quiero decirles primero los puntos que se podrían considerar puntos de villano y puntos maquiavélicos que no mencioné en el video, así que comencemos con estos puntos que no conté, siendo el primero de que Adán quería tener el control. No lo conté como punto de villano, porque solo se ve a Adán señalando a algún sitio, más no se le ve golpeando, o gritándole a Lilith. Otro punto que pudo ser maquiavélico pero no lo conté, sería la razón por la cual Adán fue a chantajear a Bungie, fue porque la alta serafín le dijo a Adán que buscará una solución para que Charlie fracase. No lo conté como maquiavélico, porque Adán estuvo consciente de lo que hacía. El siguiente punto que no conté, sería por así decirlo la versión extendida del último punto maquiavélico, y también por la cual Adán intentó matar a Charlie, pero no la conté porque lo que iba a hablar era solo una suposición, ya que en el final del capítulo 1 de la primera temporada, antes de que Adán se enoje y destruya el monitor, Adán dice que ningún demonio volverá a matar a algún ángel. Él utilizó la palabra demonio, no la palabra pecador, lo cual daría a entender que Adán pensó que algún nacido del infierno fue el responsable de matar a una de sus exterminadoras, por eso tal vez fue a matar a Charlie, pero como dije no lo conté como punto maquiavélico, porque era solo una simple suposición. También otro punto que se podría considerar un punto de villano, pero tampoco lo conté, sería su hipocresía, ya que Adán despidió a la exorcista blanca por ser débil. En cambio con Bungie, que se supone que era una de sus mejores exorcistas, la dejó tirada a su suerte. No lo conté por el hecho de que lo de chantajear y expulsar ya me eran suficientes, además de que ya hay personajes hipócritas por montón en la serie, así que no es sorpresa que Adán sea también hipócrita. Tampoco conté lo de mal padre, ya que solo ignoraba a Abel, más no lo maltrataba o lo golpeaba. Además se ve que incluso en la ignorancia, Abel sigue respetando a su padre. Ahora sí vamos con el veredicto final, y a responder la pregunta de este video. Con 5 puntos de villano, y 5 puntos maquiavélicos, Adán se declara como un personaje maquiavélico, dejándolo con solo 3 puntos de villano que aún se... Nuevamente, el argumento de que solo hacía su trabajo. No funciona. Y ya es momento de dejar de usarlo. Porque tú mismo admites algo clave, Adán disfrutaba lo que hacía. Y en el momento en que un personaje disfruta activamente la violencia que ejerce, cualquier defensa basada en obligación se cae por completo. Ya no es deber, es elección. Ahora, sobre eso de que al menos se desquitaba con los malos. ¿En serio? Entonces explícamelo. ¿Por qué intentó matar a Charlie, alguien que no le había hecho absolutamente nada? ¿Por qué manipuló y traicionó a Bungie, que incluso mostró compasión?
Eso no encaja con alguien que solo castiga a los malos. Encaja con alguien que actúa por sadismo. Y ese es el problema principal. Estás intentando ponerle límites morales a un personaje que la propia serie muestra que no los tiene. Ahora, pasemos a otro punto que directamente no tiene base. Eso de que los Overlords pierden poder cuando se eliminan pecadores. ¿De dónde sale eso? Porque en la serie no se menciona en ningún momento. De hecho, la evidencia apunta a lo contrario. Usk, por ejemplo, pierde su estatus de Overlord, pero no pierde su poder. Sigue teniendo habilidades y sigue siendo peligroso. Y si vamos más allá, los exterminios ocurren cada cierto tiempo, durante años. Y nunca se menciona que los Overlords se debiliten por eso. Al contrario. Algunos, como Vox, dan a entender que se han fortalecido con el tiempo. Cuando menciona que las cosas han cambiado desde la desaparición de Alastor, lo hace con una seguridad que sugiere crecimiento, no decadencia. Entonces, no hay evidencia de que eliminar pecadores reduzca el poder de los Overlords. Ninguna. Y eso deja en evidencia otro problema. Adán nunca se enfoca en los verdaderos peligros. Porque si el objetivo era evitar una rebelión, lo lógico sería atacar primero a los individuos más poderosos. ¿Y quiénes son esos? Los Overlords. Pero no lo hace. Entonces solo quedan dos opciones. O evita enfrentarse a enemigos que realmente podrían representar un desafío. O simplemente le da igual y ataca a quien tenga enfrente. En ambos casos, la conclusión es la misma. No solo no está haciendo su trabajo correctamente, lo está haciendo mal. Porque si la misión era prevenir una amenaza seria, su enfoque es completamente ineficiente. Ataca a los débiles, ignora a los fuertes, y actúa sin estrategia. Eso no es cumplimiento de deber. Eso es incompetencia o desinterés. Ahora, sobre el tema de salir de la rutina, prefiero pensar que eso lo dijiste en broma. Porque si realmente estás defendiendo que una masacre puede verse como entretenimiento, entonces ya no estamos hablando de análisis. Estamos hablando de justificar violencia gratuita. Y eso es otro nivel completamente distinto. Por último, el argumento de que Adán adelantó el exterminio por venganza. Esto también se cae rápidamente. Solo hay que ver su comportamiento. En ningún momento se le ve triste. En ningún momento se le ve afectado. No hay dolor, no hay duelo. Y si escuchas su discurso antes del ataque, queda aún más claro. No habla de venganza. No menciona a su compañera caída. No intenta motivar a sus tropas desde la pérdida. Lo único que hace es incitar a la violencia. Habla de masacrar, habla de atacar, habla de disfrutar. Incluso su tono es más cercano al entusiasmo que a la ira. Y eso es clave. Porque cuando un personaje busca venganza, hay emoción detrás. Hay dolor, hay rabia dirigida. Acá no. Acá lo que hay es emoción por la violencia en sí. Así que no fue un acto de venganza. Fue una excusa. Usó la muerte de su compañera como justificación, pero no como motivación real. Y eso, lejos de ayudar a defenderlo, refuerza aún más su egoísmo. En resumen, este punto no solo queda completamente negado, sino que termina siendo una de las pruebas más claras de quién es realmente Adán. Alguien que no actúa por deber, no actúa por protección, no actúa por justicia. Actúa porque quiere. Y porque le gusta. Sobre lo último que dijiste en el video, al menos puedo darte un punto a favor, pero con una condición bastante importante. Te estás contradiciendo. Y de una forma bastante clara. Porque, si no te diste cuenta, le das un punto maquiavélico a Adán por adelantar el exterminio. Pero al mismo tiempo, en esa misma línea de razonamiento, le quitas ese tipo de punto en otra escena donde intenta matar a Charlie. Y eso no tiene coherencia. Sí, es correcto decir que intentar matar a Charlie no es un punto maquiavélico, eso es bastante obvio, pero el problema es que ignoras que ambos casos parten de la misma base, el deseo de violencia de Adán. En ambos escenarios no hay estrategia real, no hay cálculo frío, no hay un objetivo superior bien estructurado. Lo que hay es impulso. Entonces no puedes validar uno como maquiavélico y descartar el otro, cuando ambos nacen exactamente del mismo comportamiento. Ese es el fallo principal. Estás separando situaciones que, en el fondo, funcionan igual. Y eso rompe completamente la consistencia del análisis. Ahora, sobre los demás puntos, no hay mucho que decir porque caen por su propio peso. Por ejemplo, el chantaje a Bungie. No hay forma de justificarlo. No es una acción gris, no es ambigua, no tiene doble lectura. Es manipulación directa. Y punto. Intentar suavizar eso o ignorarlo solo debilita cualquier intento de defensa.
Luego, el tema de Lilith. Acá te doy medio punto. Es cierto que no se muestra demasiado de forma directa, pero si tomamos en cuenta la personalidad de Adán, su ego, su necesidad de control, su forma de relacionarse con otros, la idea de que intentara dominar o controlar a Lilith no suena descabellada. Aún así, como no hay suficiente evidencia explícita, lo más justo es dejarlo como inconcluso. Ni se confirma, ni se niega. Y ese es el tipo de matiz que sí debería existir en un análisis. Ahora, conclusiones finales sobre este video. Sinceramente, no es lo que se esperaría de un análisis sólido. La mayoría de los argumentos que presenta para defender los supuestos puntos maquiavélicos son bastante débiles. Y en muchos casos, se pueden desmontar fácilmente. De hecho, de los 3 videos analizados, este probablemente sea el peor. ¿Por qué? Porque repite los mismos errores que ya son comunes cuando se intenta defender a Adán. Sacar eventos de contexto, ignorar qué llevó a que ocurrieran, seleccionar solo la información que conviene, y descartar todo lo que contradice la postura. Y eso no es analizar un personaje. Eso es forzar una conclusión. Un buen análisis no consiste en defender una idea a toda costa, sino en ver si esa idea realmente se sostiene con lo que muestra la obra. Y en este caso, no se sostiene. Y bueno, eso fue todo por hoy. Como ya mencioné antes, este va a ser el último video sobre Harvey Hotel por un tiempo. Pero eso no significa que vaya a dejar de hacer contenido de la serie. Para nada. Planeo seguir subiendo más videos en el futuro, especialmente cuando salga la 3ª temporada. De hecho, cuando eso pase, probablemente haga análisis en formato más corto, tipo short, para comentar los capítulos. Pero por ahora, quiero tomarme un descanso de este tema y variar un poco el contenido del canal. Porque sí, se vienen varios proyectos. El próximo video que tengo planeado subir será una crítica / análisis de Kimetsu no Yaiba, para ver si realmente es un anime tan malo como algunos dicen, o si estamos ante otro caso de obra odiada injustamente. Además, también tengo en mente un top 10 de mis protagonistas favoritos de caricaturas, y un top 10 de villanos de anime favoritos. Y hay otro proyecto que sí o sí quiero hacer, aunque va a tardar bastante, un video sobre la inclusión forzada, analizando cuándo realmente lo es, y cuándo no. Pero ese va a ser complicado, principalmente porque, para hacerlo bien, voy a tener que ver varias series que, siendo honesto, no tengo muchas ganas de ver. Entre ellas, la serie de Velma, así que espero que, cuando salga ese video, se valore el sacrificio. Porque sí, va a doler. Y bastante. Pero bueno, quitando la futura tortura que me espera, quiero agradecer a todos los que llegaron hasta acá y vieron el video completo. De verdad, se aprecia mucho. Y con eso dicho, se despide Anime de XD. Nos vemos, si todo sale bien, la próxima semana con un nuevo video. Adiós.